La evolución de la vida. Imagina retroceder en el tiempo, no cientos ni miles, sino millones de años atrás. El mundo que conoces desaparece. No hay ciudades, no hay montañas como las de hoy, ni animales corriendo sobre la tierra. Solo océanos inmensos, cubiertos por un cielo gris azulado, donde flotan misteriosos organismos. De repente, una chispa de innovación biológica comienza a cambiarlo todo. Una historia silenciosa pero imparable, la evolución de la vida. Lo que vas a escuchar hoy no es un cuento de ciencia ficción. Es la verdadera saga de cómo simples células dieron origen a peces, aves, mamíferos y finalmente a nosotros. Introducción. La evolución de la vida en la Tierra es quizá la narración más fascinante jamás contada. Una epopeya que no necesita héroes humanos ni batallas, porque los protagonistas son diminutas células, plantas primitivas, criaturas marinas y reptiles colosales. En este video, viajaremos a través de 700 millones de años para descubrir cómo la vida pasó de ser microscópica a conquistar mares, tierras y cielos. Te mostraré los momentos clave que cambiaron para siempre el rumbo de la historia natural y cómo esos eventos nos conectan directamente con nuestros orígenes. Prepárate para un viaje donde la ciencia se convierte en historia y la historia en un espejo de lo que somos. El surgimiento de los organismos multicelulares. Hace unos 700 millones de años, la Tierra era un planeta extraño. La atmósfera contenía menos oxígeno, los continentes tenían formas distintas y los océanos eran verdaderas incubadoras de vida microscópica. Hasta ese momento, la mayoría de los seres eran unicelulares, pequeños, solitarios, invisibles. Pero ocurrió algo revolucionario. Algunas células comenzaron a trabajar juntas. Se organizaron, se especializaron y formaron los primeros organismos multicelulares. Este paso fue gigantesco. Por primera vez, la vida dejó de depender de una sola célula para sobrevivir. Ahora un organismo podía tener células que hicieran distintas funciones, unas para alimentarse y otras para moverse, otras para defenderse. Fue como pasar de vivir en una choza aislada a construir una ciudad entera. Poco a poco, esa cooperación permitió que surgieran algas, esponjas y medusas primitivas. Los océanos se transformaron en un caldo vibrante de experimentación biológica. El reino del mar. Con el tiempo los mares se llenaron de moluscos, estrellas de mar, trilobites y peces primitivos. La competencia por alimento y espacio se volvió feroz. Imagínalo, un océano abarrotado de criaturas, cada una adaptándose para sobrevivir. Algunas desarrollaban conchas duras para protegerse, otras aletas para moverse más rápido y otras estrategias de camuflaje. Este periodo fue como una especie de carrera armamentista biológica. Cada nuevo avance generaba otro en respuesta. Pero esa lucha también inspiró innovación. Algunos organismos descubrieron nuevas formas de obtener energía, y eso abrió el camino para una de las decisiones más arriesgadas en la historia de la vida: salir del agua hacia la tierra firme. La conquista de la tierra. Las primeras en atreverse fueron las plantas. Comenzaron siendo pequeñas, musgos primitivos que apenas se aferraban a la roca húmeda. Pero pronto evolucionaron raíces, tallos y hojas, colonizando las orillas y transformando la tierra en un paisaje verde. ¿Y qué pasó con los animales? Al principio, dependían totalmente del mar. Pero la competencia era tan intensa que algunas especies se aventuraron a buscar alimento en la superficie terrestre. Así nacieron los anfibios,
seres capaces de vivir en dos mundos, el acuático y el terrestre. Imagina un pez con patas rudimentarias arrastrándose hasta una charca fangosa. Esa imagen resume uno de los momentos más cruciales de la historia. Los anfibios representaron una transición. Podían respirar en el agua, pero también en el aire. Eran los pioneros de un nuevo reino, la tierra firme. El legado de los reptiles. Con el paso de millones de años, algunos anfibios abandonaron definitivamente el agua. Su piel se volvió más resistente, sus cuerpos se adaptaron a la sequedad y sus huevos podían sobrevivir fuera del agua. Habían nacido los reptiles. Los reptiles dominaron durante mucho tiempo. Se diversificaron en formas sorprendentes. Algunos crecieron hasta tamaños colosales. Otros aprendieron a planear y luego a volar. Algunos incluso comenzaron a desarrollar plumas. De esos experimentos evolutivos surgieron las primeras aves, con huesos ligeros y plumas que ayudaban a mantener la temperatura, lograron conquistar los cielos. La tierra ya no era solo verde ni azul, ahora también estaba llena de alas. El nacimiento de los mamíferos. Pero la evolución no se detuvo. Otros reptiles encontraron un camino diferente. En lugar de escamas duras, desarrollaron pelos para mantener el calor corporal. También aparecieron las glándulas mamarias, una innovación única que permitía alimentar a las crías. Así surgieron los mamíferos, al principio pequeños, casi invisibles frente a los gigantes dinosaurios. Pero tenían ventajas. Podían regular su temperatura, cuidar a sus crías y adaptarse rápidamente a diferentes ambientes. Los mamíferos sobrevivieron incluso a la gran extinción que borró a los dinosaurios hace 66 millones de años. Y en los millones de años siguientes, se diversificaron en una infinidad de formas, desde pequeños roedores hasta enormes ballenas. Los primates y el camino hacia nosotros. Entre esos mamíferos, un grupo destacó por su habilidad y su curiosidad. Los primates. Tenían 5 dedos en cada mano y pie, lo que les daba una increíble capacidad para trepar, sujetar y manipular objetos. Con el tiempo, algunos primates bajaron de los árboles y comenzaron a caminar erguidos. Sus cerebros crecieron, su comunicación se hizo más compleja y su relación con el entorno se transformó. De ahí surgió una nueva especie, la nuestra, Homo sapiens. Conclusión: el espejo de la evolución. La evolución de la vida no es una historia ajena. Está escrita en cada célula de nuestro cuerpo. Cuando respiras, llevas en tus pulmones el recuerdo de los primeros anfibios. Cuando observas un ave, recuerdas que alguna vez fueron reptiles. Cuando acaricias a un perro o un gato, estás viendo en acción millones de años de historia compartida. La evolución nos enseña que la vida es cambio, adaptación y resistencia. Que no somos una creación aislada, sino el último capítulo, por ahora, de una larga saga cósmica. Y quizá lo más importante, nos recuerda que no somos dueños de la Tierra, sino parte de ella,